Bueno, la cacería a la merca del Cártel de los Soles sigue ocurriendo. En Puerto Rico, hace tan solo unos días, hubo la incautación de un nuevo cargamento y entiendo hay unas personas, inmigrantes ilegales, que estarían detenidos en este momento por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Todo lo que está pasando, insisto en lo que está ocurriendo en esa frontera común entre Colombia y Venezuela, lo que les acabo de describir, lo que está ocurriendo allí, como muchos lo han llamado, una pequeña Gaza que se está construyendo en ese lugar. Vamos a hablar con un amigo de la casa, amigo muy querido, el comandante Jesús Romero, ex oficial de inteligencia nacional y además oficial de operaciones de inteligencia para el ejército norteamericano, con más de 37 años de experiencia y además es un experto en el tema geopolítico y el narcotráfico y ya ha conversado de estos temas con nosotros en otras oportunidades. Jesús. Gracias, ¿Cómo estás? Jessica. Bienvenido. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Igual. Bueno, no sé si tuviste oportunidad de ver un reciente cargamento que fue incautado en Puerto Rico. Al parecer hay venezolanos involucrados, no sé si manejas esta información, porque no solamente ha ocurrido en Puerto Rico, la semana pasada incluso hablamos de lo que estaba pasando en Haití, otro cargamento también que ocurrió en Puerto Rico y que ahí sí se confirmó que venía desde Venezuela. Bueno, la mayoría de todos estos cargamentos que estamos viendo que han sido incautados en el Caribe recientemente, inclusive el año pasado y antepasado, en su gran mayoría vienen de Venezuela y las personas que se encuentran moviendo estos cargamentos son de ciudadanía venezolana. Puerto Rico ha experimentado un incremento en violencia en lo que es adentro de Puerto Rico y es principalmente causado por el flujo de la cocaína que sale de Venezuela destinado a los Estados Unidos, que tiene que pasar justamente por el Caribe. Un ejemplo de eso es en el estado que está Haití. Haití, la República Dominicana, Puerto Rico, Turks and Caicos han sido violentadas por el flujo de cocaína que está saliendo de Venezuela, destinado principalmente a los Estados Unidos. Jesús, los medios colombianos, de hecho lo traje a colación en el editorial, los medios colombianos el martes publicaron una información, estaban tratando de confirmar las fuerzas de inteligencia y ahora entiendo por qué ocurre, claro, pero es que sí, había un intercambio en la frontera donde hubo bajas de lado y lado, asumimos que por allí es que se entera también, por supuesto, la inteligencia colombiana de todo lo que ocurrió, que le dan de baja, entiendo, a alias Zarco. Y eso está ocurriendo en territorio, o ocurrió en territorio venezolano. Este enfrentamiento del ELN con las disidencias de la FARC, creo que es la segunda Marquetalia, si no me equivoco. Tú y yo hemos conversado de este tema, los enfrentamientos que hay, que ahorita el ELN es el que está teniendo el mayor control de ese territorio, pero me llama la atención por qué desaparecer a alias Zarco, que fue supuestamente y que está siendo investigado en Colombia, porque ordenó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, es decir, ¿a quién le están haciendo el favor? Bueno, es difícil de decir exactamente de si él fue enviado a asesinarlo porque tiene un vínculo directo al asesinato que ocurrió en Colombia. Eso se verá en algún futuro, pero lo que sí es cierto es de que estos intercambios, estas actividades en la frontera entre la segunda Marquetalia o el ELN, no es nuevo en Venezuela, Jessica. Recordemos de que no hace mucho tiempo el que controlaba el flujo de la cocaína que salía de Colombia por el Catatumbo, que era dirigido hacia Zulia, al Catatumbo de Zulia, para ser enviado en avionetas. Era el Jesús Santrich, famosísimo el Jesús Santrich, quien también fue asesinado en Venezuela en algún momento hace ya, creo que ya unos 3 años atrás. Es importante de que en Venezuela y en Colombia entiendan qué es lo que está sucediendo. Esto es un reparto. Esto es como agarrar un pastel y decidir quién va a estar a cargo de qué territorio, de cuáles son los caminos, las carreteras, de quién va a estar controlando estas partes. Recordemos de que Iván Márquez es el que controla el flujo de la cocaína que entra de Colombia al Apure.
Y ahora hemos visto este intercambio, que por cierto, no es tampoco la primera vez que ha habido un intercambio de bala, de actividades para tratar de controlar el flujo de la droga que sale de Colombia a Venezuela. Todo esto es controlado en Venezuela por el cartel de los soles. Porque sin el cartel de los soles no hubiese este tipo de actividad. ¿Quiénes controlan esto que está sucediendo? Las redis, los sodis, los generales principalmente, que han sido designados a dedo entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Tampoco es coincidencia de que Vladimir Padrino tiene siendo el más largo ministro de Defensa en la historia de Venezuela, con ya más de 10 años en ese cargo. Y simplemente es por una sola razón, es porque él controla a los generales, a los militares, a los soldados que se encargan de controlar lo que es el flujo entre el Catatumbo y la parte de Apure. Ahora, con esta nueva relación que hay entre Colombia y Venezuela, que viene a raíz de los problemas que nosotros sabemos que ha venido sucediendo para controlar el flujo de la cocaína que sale de Colombia por el Catatumbo, ahora tienen una relación binacional donde se encargan de tener todo el control de la frontera oriental, occidental, entre Colombia y Venezuela con con un solo objetivo, y ese es el control de la autopista de la cocaína que ahora sale de Colombia por Venezuela. ¿Y dónde queda entonces Diosdado Cabello? Es decir, si el que maneja a los generales es Vladimir Padrino López, ¿cuál es el control entonces que tiene Diosdado Cabello? Porque sabemos, por ejemplo, que Nicolás Maduro es el que es más amigo del ELN. Bueno, todo esto tiene una manera de ser controlado como cualquier organización criminal. En el caso de Diosdado Cabello da órdenes y él es el que sale justificando las acciones del ejército, de las acciones que han tomado la Fuerza Aérea, del despliegue aéreo. Es simplemente un showman que se encarga de dar una toma de lo que realmente sucede en Venezuela, más sin embargo, él es el que controla el aparato de inteligencia nacional para uso exclusivo de sus actividades criminales, principalmente por la mano del cartel de los soles, y la segunda mano es el Tren de Aragua. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar mi editorial, Antonio de la Cruz hace una referencia bastante delicada y yo comparto, de hecho, parte de este análisis porque dice que prácticamente se está creando una república paralela en la frontera, Jesús. Bueno, yo no diría eso porque yo tengo trabajando en esto, Jessica, ya más de 17 años directamente en este tema. Y eso ya ha sucedido. Yo quisiera de que tu público entendiera aquí unas cuantas cosas. Recordemos que la razón principal de que ellos utilizan las actividades criminales, principalmente el flujo y el contrabando de cocaína, es para hacer dinero, dólares, porque necesitan dólares de verdad. Ellos necesitan dólares de verdad porque necesitan mover y expandir lo que es el socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Ese todavía sigue siendo el objetivo principal de ellos. Y una manera de que ellos hacen esto, Colombia produce la coca. Ellos necesitan Venezuela para transferir la cocaína de Venezuela a los puntos internacionales. Ellos también estaban en búsqueda de tener el mismo control sobre Ecuador. Pero ¿pueden realmente confiar en el ELN para cumplir todo este objetivo que estás diciendo? Es decir, porque ¿cómo confiar en una guerrilla, en el crimen organizado para esto? Es decir, no me funciona, te quito y ya. Y más si me tengo tanta amplitud y puedo manejar esto yo mismo. Es como la franja de Gaza, de verdad, mira, de verdad realmente aquí en una jerarquía vertical, aquí están los intereses, es el flujo de la cocaína para recibir dólares de verdad. Y aquí tienes a Petro. Petro es un guerrillero. Él no ganó las elecciones simplemente porque él fue el que consiguió los más votos,
sino que simplemente se buscó el dinero prevenido del lavado del narcotráfico para comprar esa campaña. Hicieron lo mismo en México, que nos dio a Claudia Sheinbaum, y tienen a Maduro en el poder. Todo esto es el objetivo del socialismo del siglo XXI, que ellos le dieron nacimiento, tanto en el foro de Sao Paulo, como hicieron también en México, pero todo esto tiene una razón y por qué. A veces nosotros vemos unas pequeñas partes, como lo que está sucediendo ahora en el Catatumbo. Y Jessica, es el ELN hoy, ayer era las FARC. Ellos les van a dar oxígeno y libertad de maniobra a estas organizaciones criminales siempre y cuando traigan el dólar que ellos necesitan para expandir el socialismo del siglo XXI. ¿Escuchaste las declaraciones ayer de Nicolás Maduro, donde habla supuestamente de factores externos? Yo entiendo que ellos están usando la misma narrativa que viene utilizando Hugo Rafael Chávez Frías. Ellos reciclan el discurso. Pero es que me llama la atención que precisamente que después de que se declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, ellos ahora todos los días, si pueden, hablan de incautaciones, de lucha contra el narcotráfico, y ya dejó de nombrar el acuerdo binacional con Colombia. Sí, porque ellos saben, Jessica, mira, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro saben de que el juego contra sus actividades ha cambiado. Ellos saben de que desde se designó el Cartel de los Soles como una organización terrorista, ya el juego para ellos cambia. Cambia porque los Estados Unidos nombra con nombre y apellido quiénes son los líderes del Cartel de los Soles. Yo he estado oyendo estos temas. Yo tengo escribiendo un libro profesional sobre el Cartel de los Soles que va a estar siendo publicado a final de este año y va a estar en la biblioteca del Congreso norteamericano. Pero yo te puedo decir de que aquí las cosas cambian y ellos conocen muy bien la ley norteamericana. Ellos sabían de que cuando ellos tenían la acusación del 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ellos simplemente tenían un caso criminal. Y ellos sabían muy bien de que los Estados Unidos no iba a montar una operación para venir a Venezuela, para buscarlos y meterlos presos. Ellos sabían de que los Estados Unidos estaba restringido para poder llevar ese tipo de operación a cabo. Pero el momento de que los Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como una organización criminal y pasa del título 10 al título 50, ellos saben que algo fundamental cambió. Que las restricciones que existían debajo de la orden ejecutiva 12333 ya no restringen el gobierno norteamericano para llevar a cabo un tipo de acción, un tipo de operación para meter preso a estos individuos. Ellos saben de que ya eso ha cambiado y hemos notado que precisamente luego de que se hace esto público, ellos empiezan a hablar sobre las incautaciones, que entiendo que Diosdado Cabello dijo, o fue Nicolás Maduro, de que ya de lo que va del año habían incautado 100 toneladas de cocaína. Déjeme corregirle, Nicolás. Ustedes simplemente lo que hicieron fue quitarle las drogas a las competencias para ustedes hacer los envíos hacia Europa. Y nosotros sabemos que los aviones que están saliendo de Apure son todas las semanas dirigidos a Guyana y a Surinam. Eso no ha cambiado y eso no lo ve el público. Lo que ve el público son las acciones que ha tomado el Comando Sur por medio de una agencia de tarea que se encarga para reprimir, para buscar estas grandes incautaciones que ellos saben que va a servir como evidencia para añadirle a las sentencias en su futuro. Tú sabes que Diosdado se contradice, ¿verdad?
Él en el Claro. programa, todos los días, él en el programa dice que prácticamente son amigos de Donald Trump, que hablan por teléfono prácticamente todos los días, que esa comunicación es fluida, que las negociaciones son exclusivas y directamente con Nicolás Maduro, que es mentira que habla con las fuerzas democráticas, que es mentira que habla con María Corina Machado, que bueno, que por eso Chevron está en Venezuela y cualquier cantidad de cosas. Bueno, Diosdado Cabello, yo no lo he escuchado, lo vamos a escuchar juntos. Ahorita en este instante dijo, lo voy a leer, dice, que desactivó una bomba en Plaza Venezuela vinculado a un plan terrorista dirigido desde Estados Unidos. Entonces, no son amigos. Vamos a escucharlo, Jesús, para ver de qué se trata este nuevo plan que ha desplegado Diosdado Cabello. Y eso nos ha ayudado a nosotros antecedernos a las acciones de ellos con acciones preventivas. Hace un tiempo nos llegó una información desde los Estados Unidos, actores vinculados a estas narcoban de la oposición venezolana violenta desde los Estados Unidos, sobre que había que generar hechos de violencia. Aquí lo dijimos en varias ocasiones, en instalaciones militares y policiales, en estaciones de servicio público, metro, energía eléctrica, petróleo, estaciones de servicio, sitios donde la gente se reúne, de esparcimiento, contra personalidades, tanto de la revolución como de la oposición. Y eso nos ha ayudado. Él se está refiriendo a una bomba y dice que ya hay 13 personas detenidas, lo estoy leyendo del portal de Monitoreamos, por un supuesto plan para explotar un monumento soviético en Plaza Venezuela. ¿Te acuerdas? El que inauguraron hace poco, no sé, aproximadamente un mes, inauguraron un monumento soviético ahí, luego de que Maduro llegó de Rusia. Ahí ocurrió eso. Entonces él está hablando de un supuesto plan terrorista que viene desde Estados Unidos y que ellos siguen en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, Jessica, yo dudo altamente de lo que está diciendo, de lo que está alegando Diosdado Cabello, porque si es cierto, Jessica, ellos pudieron haber detenido la bomba que se utilizó contra Danilo Anderson hace unos cuantos años atrás, porque todo lo que son los explosivos en Venezuela lo maneja el gobierno. O sea que cualquier tipo de acción o actividades que salgan poniendo dinamita, cartuchos de explosivos, C4, no tengas duda de que viene directamente del gobierno. Jesús, entiendo, de hecho lo conversamos, me revelaste poco en ese momento, de la novela que la entrega, una serie de libros precisamente sobre cómo está operando el Cártel de los Soles. Hoy me puedes adelantar un poco más de cómo operan ellos, de lo que tú como oficial de inteligencia de Estados Unidos pudiste ver de primera mano, de cómo realmente funciona toda esta estructura que ha llevado al día de hoy a el gobierno estadounidense a finalmente designarlo como una organización terrorista. Nosotros, desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos, aquí la vertiente de que ha tenido que tener el gobierno para aprender, para poder entender lo que estaba sucediendo en Venezuela con esta actividad criminal estatal. O sea que el gobierno es el encargado de todas las actividades criminales en Venezuela. Yo, en mi operación, cuando yo estuve asignado en Guatemala, nosotros desmantelamos una organización completa que era las que proveían las aeronaves con matrículas norteamericanas a los carteles mexicanos y venezolanos. Estos aviones iban a Venezuela a recoger los cargamentos tanto de Iván Márquez como Jesús Santrich para traerlos a los Estados Unidos por medio de México, Centroamérica y el Caribe. No es que yo me aprendí esto de los medios de comunicación, las plataformas sociales, es que yo participé en esa operación.
y más los años que nosotros veníamos luchando contra este flagelo dirigido directamente por Miraflores. Al gobierno norteamericano le ha tomado muchísimo aprender de exactamente lo que estaba sucediendo y desafortunadamente vieron a esta actividad simplemente como actividades criminales. Nunca se sobrepasó a designarlos como una organización terrorista. Eso le ha tomado muchísimo tiempo. Y si te pones a ver, hay causas políticas, hay causas que nosotros solamente podemos adivinar de lo que ellos estaban tratando de hacer, como lo que hizo la presidencia del presidente Biden, que realmente no tomó ninguna posición y es más, dejó que proliferara este tipo de actividad en Venezuela. Pero ahora vemos que tenemos una administración que ha aprendido mucho más, que ha tomado en cuenta lo que está sucediendo y creo que deberíamos de decir las cosas como son. Tenemos un secretario de Estado que entiende perfectamente cuál es la amenaza de este flagelo que sucede y sale y es de origen venezolano. Él sabe muy bien lo que está sucediendo, él entiende muy bien las alineaciones que hay con grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, con regímenes terroristas como lo es Irán, como lo es Rusia. Y finalmente se ha tomado una decisión política de designar ese país como una amenaza terrorista. Todo esto, lo que es el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, he tomado un tiempo este año para escribir estos dos libros en particulares con el fin de educar al público, con el fin de que este libro se utilice por entidades del gobierno, por entidades académicas, para que se entienda cómo estas organizaciones nacieron y por qué nacieron. ¿Por qué Venezuela se vio en la necesidad de crear estos bandos como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua? Bueno, porque ellos tienen un objetivo, Jessica, es un objetivo que no ha cambiado. Tú puedes cambiarle las actividades, pero de verdad realmente sigue teniendo el objetivo de expandir el socialismo del siglo XXI y en algún momento terminar con unos países 100% comunistas. Hoy en día vemos el resultado de esas acciones. Hemos visto otra ola después del 2005, otra ola socialista en el hemisferio occidental como el que estamos viendo ahora. El peligro para ellos es el perder Venezuela significa perder los dividendos para poder expandir esa actividad. Ellos trataron de tomarse Ecuador, no pudieron tomárselo con la cocaína que estaba saliendo por parte de Colombia hacia Ecuador, hacia el Pacífico, que todavía lo hace, pero ahora tienen un respaldo del gobierno norteamericano, una vez más, luego de que salió el presidente Correa. Y estamos viendo otro país que está en el abismo de esta actividad, que es Costa Rica. Ese es el precio que estamos pagando como una sociedad cuando vemos la expansión del socialismo del siglo XXI, el sueño de Hugo Rafael Chávez. Jesús, ya para finalizar, una vez escuchando toda esta explicación que nos has dado, ¿crees que definitivamente esta firma de este acuerdo binacional pudo haber acelerado esa designación del Cártel de los Soles como organización terrorista? ¿O ya o no, tú crees no creo que que fue eso estaba premeditado y pues bueno, coincidieron las cosas? Aunque yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades. No, yo no creo que esto aceleró la designación de Venezuela como un país terrorista. Pero yo sí creo que aquí hay intereses entre el gobierno de Petro y el gobierno de Maduro porque vienen las elecciones de Colombia. Y Venezuela necesita de una Colombia de la manera de que tienen con Gustavo Petro, que es ante todo el público, dice que él no tiene nada que ver con el narcoterrorismo o las narcoactividades, pero hemos visto que su política dicen todo lo contrario. Y aquí vimos la primera vez que Petro se quita la máscara
para dejarnos saber al público de que de hecho tienen una relación estrecha con Nicolás Maduro y el régimen terrorista de Venezuela. Y los retó, por no sé si recuerdas, claro, él se refirió al tema de el cambio climático, de la zona como tal, pero decía que tenían armas letales entre la frontera de Venezuela y Colombia, en esas declaraciones de Gustavo Petro. Él dice de que si Venezuela y Colombia se unen para explotar petróleo y carbón, eso es un arma letal que termina con la humanidad. ¿Hacia quién fue esas declaraciones? Eso no fue por un tema de naturaleza o del clima. No, pero te voy a decir algo importante que la mayoría de la gente no ha visto. Él ha venido hablando sobre el cambio climático, él ha atraído a la comunidad internacional a tener fórums climáticos en Colombia, como lo va a llevar a cabo Lula. Pero una de las cosas que no ha dicho en público es cuáles van a ser las decisiones políticas que va a tomar el gobierno y el Estado colombiano para reducir la producción de coca, para que baje la violencia causada por la cocaína. ¿Te has dado cuenta de que Gustavo Petro jamás ha tocado el tema de la producción de coca, sino que simplemente para decir de que, bueno, que los campesinos se merecen tener un trabajo digno, pero nosotros entonces nos merecemos la violencia, que una producción de más de 300.000 hectáreas, estamos hablando de una superproducción de coca, de la cual nosotros todos vivimos la violencia que esta causa. Mira, antes de despedirte, un usuario aquí nos escribe, Jesús, una pregunta directamente para ti. Dice Félix Guedes, ¿está preparado Estados Unidos para neutralizar los misiles rusos ubicados en Venezuela? Bueno, yo creo que eso es un poco de especulación, pero que si se puede, yo como militar digo que sí, pero yo obviamente esta es una pregunta que requiere una respuesta sumamente larga. El día que se reconozca o que los Estados Unidos conozca de que este tipo de armamento bélico esté situado en Venezuela para que sirva como una amenaza directamente contra los Estados Unidos, se acaba el régimen. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber compartido, y por supuesto siempre es muy ameno tener esta conversación porque nos explicas detalladamente todo lo que está ocurriendo a nivel del narcotráfico y cómo lo ve precisamente los grupos de inteligencia de este país con respecto a Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bienvenido cuando quieras. Por supuesto, Jessica. Muchas gracias por tenerme. Bien.